que son los centros de voluntarios de ayuda para vírgenes, que son servicios exclusivos para mujeres. Rarísimo, expendedora para búsqueda de parejas básicamente es eso. En el 2015, el Instituto Nacional de Investigación Social y Población encuestó a 11.000 personas solteras de entre 18 y 39 años, del cual el 25% de los hombres y el 21% de las mujeres confesaron ser vírgenes. Lo cual llama mucho la atención porque en países como Estados Unidos, Australia o Reino Unido es entre el 1 a 5%. Y de estas personas solteras, el 85% de hombres y 89% de mujeres quieren algún día casarse. Yo soy Naka, esto es Japatonic Light y hoy vamos a hablar de Japón y la falta de sexo. Bueno, la pregunta principal del video sería ¿por qué los japoneses tienen tan poco sexo? Tenemos por un lado la gente que nunca tuvo relaciones y por otro lado tenemos personas que tal vez están casadas pero tienen relaciones sin sexo. Por el lado de la gente soltera hay un pequeño problema de que el ser soltero es bastante cómodo en Japón. ¿A qué me refiero con esto? La gente ve como que es una paja conseguir pareja, vamos a decirlo simple. Japón es una sociedad que tiene muy formada lo que es un futuro ideal. Por ejemplo, la de casarse, tener hijos. Ya el hecho de casarse lleva a tener que conocer a la familia de la mujer. El hecho de tener hijos, tener que tener un trabajo fijo, estable, para mantener al hijo, a la familia. Digamos que no se toman las cosas a la ligera en el momento de buscar pareja. Vamos al caso, hay de todo. Hay mucho de relaciones casuales también. Pero bueno, eso sería justamente el porcentaje de personas que no entran en lo que es el contenido de este video de hoy. Y el hecho es que para la gente soltera que le da paja buscarse una pareja, tiene unos sex shop de 8 pisos en el que tiene un montón de cosas para entretenerse. Japón es uno de los países con industria pornográfica más grande de todo el mundo. Y otra cosa importante es que ser virgen no tiene un estigma tan grande como en otros países. Una persona, por ejemplo, de 30 años en países latinoamericanos, si uno dice que es virgen a esa edad, y como que te van a ver con una cara media rara. Para dar un ejemplo, mi novia tiene un compañero de trabajo del cual tiene ya más de 40 años y es virgen. Y el tema es que toda la empresa lo sabe. Me llama mucho la atención porque ella me contaba y yo todo el tiempo le pregunto de él porque qué onda, qué hay de su vida, qué es lo que hizo hasta ese momento. En primer lugar me contaba de que hasta hace 5 años atrás era muy obeso. La gente obesa le cuesta más. Por otro lado está el hecho de que es una persona introvertida, tímida, pero bueno, lo que le pasa a muchos japoneses. Pero que desde el año pasado empezó a buscar citas. Primero empezó con las aplicaciones de citas, no le fue muy bien, y después entró a algo que se llama Kekkon Soudanjo, que sería el centro de asesoramiento de matrimonio. Son empresas del cual uno se registra, paga, que hasta donde yo sé cuesta $3.000 inscribirse, y la empresa te asesora para casarte. O sea, primero que nada, otras personas tienen que entrar al asesoramiento. Las mujeres, no sé, seguramente o es gratis o pagan menos, seguramente pagan menos. Y esta empresa como que se encarga de buscar macheos. ¿Qué diferencia hay con usar aplicaciones? Bueno, que ya el objetivo es mucho más serio y te dan asesoramiento real. Uno tiene que ir al centro de asesoramiento para que te asesoren cómo manejarte en una cita. Hay cosas muy básicas que enseñan, como por ejemplo, en una primera cita, no ir con medias rotas, no estar con ropa interior muy vieja, cepillarse bien los dientes. Cosas extremadamente básicas enseñan. Que bueno, en algunos casos algunas personas los necesitarán, otros no. Pero bueno, la cosa es que esas cosas las enseñan. Por algo la persona paga $3.000 para entrar en ese asesoramiento. Y esto es otro día que nada que ver, pero encontré dentro de estas expendedoras raras, encontré algo rarísimo. Esta máquina expendedora tiene, no sé, como frascos latas en el que cada uno es una persona que busca pareja. Acá dice hombre 39 años, hombre 46 años, acá el rosa es mujer 29 años, mucho gusto dice.
Y adentro de estas latas debe haber, no sé, alguna foto o algo por el estilo de alguna persona que esté buscando pareja. 写真は面接の際にご覧になれます。カンカンの料金1000円は返却されます。お問い合わせの電話番号カンカンに記載されております。 Qué loco, ¿no? Y encima lo más curioso de todo es que todo está vendido. Esta luz roja que aparece acá es porque ya se vendió. Claro, es una lata, un solo stock por botón, digamos. Pero es algo rarísimo, es rarísimo esto. Está el número de teléfono de la empresa de eso. En entrevistas callejeras en el que les preguntan a japoneses por qué creen que hay tan poco sexo en la sociedad japonesa, hay mucha gente que dice que bueno, que buscar pareja es todo un tema, que es una paja justamente, o por ejemplo de que hay mucho anime y videojuegos, pero creo que culpar a los videojuegos y al anime es lo mismo que culpar a los videojuegos por los tiroteos que hay en escuelas de Estados Unidos. Yo creo que va por otro lado, de que es más que nada una cuestión social. Hay, por ejemplo, muchos matrimonios que fueron arreglados en medio siglo atrás. Había mucho de eso de parejas que eran formadas por familias. Tampoco digo que era la normativa, no era común del todo, pero sí era algo que había. Y el tema es que mucha gente toma el ejemplo de los padres. Imagínense un matrimonio medio arreglado en el que no hay mucha expresión de amor, digamos, en la familia. Y eso, digamos, que no es un incentivo para uno decir, bueno, yo quiero ser como mis papás o tener un ejemplo, un ideal que uno quiera seguir, ¿no es cierto? Claro. Es que yo les cuento, por cómo son las aplicaciones de citas de Japón, para dar un ejemplo, bueno, hay aplicaciones muy básicas como Tinder o Bumble, que son bastante simples, pero la mayoría de las aplicaciones que van en busca de relaciones serias, hay demasiados detalles, mucha pretensión de ambos lados y es muy difícil poder matchar. Y uno dice, bueno, también no me importa qué tan así sea la persona, pero al fin y al cabo uno se termina pensando en la cabeza de que, pero a la larga, pero esta persona había dicho que no le gustan las mascotas y yo quiero mascotas y cosas por el estilo. La gente como que planea mucho a futuro y no avanza. El tema es que desde que uno se propone, entre comillas, en tener relaciones hasta llegar a la cama, es un proceso muy largo. Y muchas personas no tienen el tiempo ni las ganas, energía o plata para llegar a eso. Por eso también podría decirse que en Japón la gente o tiene mucho sexo o tiene muy poco o nada. Siempre van a haber los términos medios, pero son muchos los casos de personas que tienen muchas relaciones y las personas que tienen nada. Y sorprende bastante porque escucho muchos casos de gente y los tipos de relaciones que llevan. Y créanme que no es una mayoría de las personas que no tienen relaciones. Vamos al caso, es un 25%, que es un número alto, aún así es una minoría. Porque bueno, tenemos esa mala costumbre de tener que hablar de un tema y tener que generalizar que todos son iguales, ¿no? Y ahora vamos por uno de los temas que más nos puede llegar a llamar la atención, que son los centros de voluntarios de ayuda para vírgenes, que son servicios exclusivos para mujeres. Si no me equivoco, tienen un nombre genérico que se llama Lost Virgin Café. De café no tiene nada más que el nombre. ¿Es un servicio turbio? No, en realidad no. Esa es la gracia. Una chica que busca tener relaciones por primera vez se puede contactar con estas ONGs, del cual puede hacer una especie de reserva para tener un encuentro con un chico en un barrio, ir a comer y terminar yendo al hotel. Ahora, como ya sabemos en este canal, la prostitución es algo supuestamente ilegal. Estos lugares lo que tiene es que los hombres son voluntarios, no se cobra por tener sexo. Lo que tiene que pagar la chica son los gastos de hotel, ir a comer, los gastos médicos de presentar muestras de análisis de sangre o enfermedades venéreas. Ahora, hay varias páginas, pero revisé una sola en la que decían que en 10 años atendieron a 800 chicas.
No es un gran número, digamos, serían 80 personas al año. No es mucho, pero sí, bueno, es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Al fin y al cabo son 800 chicas que dijeron que querían perder su virginidad con algún desconocido. No todas eran porque nunca lograran tener una relación, sino porque, bueno, en algunos casos eran porque necesitaban abrirse un poco más socialmente y otras chicas eran porque querían prepararse para una primera relación de la cual ya estaban comenzando. O sea, las chicas se pusieron de novia por primera vez, eran vírgenes y pensaron que no querían cagarla en la primera vez y por lo tanto, para tener experiencia, contrataban estos servicios. E incluso he visto entrevistas de chicas que usaron estos servicios y decían que estaban muy conformes con el servicio, que estaban muy contentos porque eran muchachos muy amables, Japón. ¿Existe la posibilidad de hacer un segundo intento? La página web dice que se puede, que la intención de la organización es que la mujer pueda sentirse cómoda con el sexo. O sea, no necesariamente tiene que ser virgen incluso la chica. Lo cual me hace sospechar de que tal vez el servicio haya que pagar algo, solo que bueno, es algo detrás de escena. Pero bueno, ese es uno de los servicios más raros que habré encontrado en mi vida. Si hay servicios para hombres, no. Se llaman prostíbulos. Otra opción que eligen algunas chicas que nunca tuvieron relaciones es contratar a una prostituta lésbica. Porque bueno, no quiere tener una primera relación con una persona desconocida, pero para ir, digamos, aflojando, para ir acomodándose a lo que es tener una relación sexual, prueban hacerlo con chicas. Que es más, las chicas prostitutas lésbicas, se dice que más del 60% de las clientas son heterosexuales. Y después tenemos lo que son las relaciones de matrimonios sin sexo. Japón lo que tiene como problema social en general es que el matrimonio está más visto como un objetivo de vida, al igual que tener hijos, más que una extensión de lo que es el amor hacia otra persona. Por lo menos lo que es el matrimonio. Y eso es lo que hace que las relaciones con el tiempo se vayan deteriorando dentro de lo que es el deseo sexual. Muchas personas se casan porque, bueno, ya también lo hemos hablado mucho en este canal, pero mucha gente se casan, buscan de alguna forma casarse con alguien porque sienten que no cumplieron en la sociedad si no lo hacen. Y es muy difícil que lo confiesen, pero es realmente así como piensan mucho. Hay encuestas que se hicieron a parejas casadas en las que se preguntan si tuvieron relaciones sexuales en el último mes y el 52% respondió que no. Que bueno, no sabemos si la última vez fue hace 2 meses o 2 años o 5 años. Pero que hay gente que pasa años sin tener relaciones con su pareja, las hay y es bastante común. Y bueno, las relaciones de matrimonio sin sexo, eso conlleva a que sea más común el tema del adulterio. Que bueno, hicimos un video completamente dedicado al tema. Pero bueno, del caso de las parejas que no tienen sexo ni entre ellos ni con nadie, es un tema bastante común dentro de lo que es los centros de consulta para parejas. Que en ese video del adulterio también lo hablé. Pero bueno, el tema es que estos centros de consulta para parejas dicen que el 80% de las parejas, el mayor problema que tienen es que no tienen relaciones sexuales. Pero no quiere decir que no quieran. Justamente por eso van a estos centros de consulta. ¿Cuál es el problema de las parejas? La falta de comunicación. Los japoneses que no son lo suficientemente abiertos a los demás. Y eso conllevó a que existan aplicaciones hechas para parejas en el que tienen opciones de comunicación para conocerse o decirse las cosas sin decirlas directamente. Cosas muy simples como por ejemplo actividades que quiero hacer de aquí en más. Ir a comer a tal lugar, ir de paseo a tal otro y no estar preguntándole a la otra persona, ¿querés ir a algún lado? Y no sé, vos no... Estas aplicaciones empezaron con ese tipo de cosas, con lo que es actividades, pero muchos pidieron que hayan preguntas sexuales. Y es cuando a la aplicación le agregaron opciones de deseo sexual. Después tenemos uno de los casos que son
bastante comunes son de las mujeres que después de tener hijos ya no quieren tener más sexo. Tengo un conocido de un conocido que se casó, tuvo un hijo y la mujer le dijo que ya está, que nunca más quería tener relaciones sexuales. Y si algún día le iba a meter los cuernos, se iban a divorciar y no iba a ver nunca más a su hijo. ¿Qué hacemos en una situación como esa? Pero bueno, existen. Y algo que nos indica este video de todo lo que estamos contando es la importancia del sexo en las personas japonesas. Ustedes imagínense, chicas que quieren tener la primera relación con su primer pareja, pero no quieren hacerlo siendo vírgenes, por lo tanto, su primera vez la hacen con una persona desconocida. O sea, lo que importa ahí es hacerlo bien, no cómo o con quién. Para algunos hombres que nunca tuvieron relaciones, no les parece que sea algo realmente importante o relevante. Después tenemos los matrimonios que realmente creen que el sexo es solamente para reproducirse. El sexo tiene diferentes valores para diferentes personas, que bueno, algunos serán más normales para algunos y otros serán más raros. Y bueno, es así, hay un alto porcentaje de personas sin sexo en Japón, hay muchas personas que no tienen relaciones, hay muchas personas que sí tienen relaciones, es una sociedad con muchos extremos, lo cual lo hace normal. No sé, amigo. Sacad la conclusión con tu propia cuenta. Así que bueno, acordate que ahora está activado el botón de dar las gracias dejando una donación al canal por si querés colaborar con el canal. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Y no la ponemos más, amigo.